Todo bien por mi parte, profe. Gracias. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla y esperaría que estén viendo la presentación. Me avisa si la están viendo. No, profe. No, No, todavía en este no. momento, profesor. Es más fácil cuando la comparto, ¿verdad? Y ahora sí, creo que sí. Ahora sí. Ahora sí, Listo, sí. ahora sí. Sí, es más fácil cuando la comparto. Bueno, hoy nos toca ver la parte de marco teórico, que es en lo que puedo ayudarles para la siguiente tarea que tienen que presentar. Esta es una parte muy importante de cualquier tesis, y lo que vamos a ver aquí es no solamente el marco teórico, sino también un poco de la forma de redactar. Yo sé que ustedes ya están grandes, que ya están en maestría, pero a veces no siempre tenemos bueno, un buen desempeño en la redacción y en el uso de APA también. Hoy vamos a ver varias cosas de eso que ya estuve observando. Entonces, vamos a ver el marco teórico. Esta era la primera lámina que les había presentado al principio, donde para nosotros es sumamente importante la concordancia, que ustedes puedan desde ahora practicar y hacer bien la redacción del tema, problemas y objetivos. ¿Por qué? Porque de esos objetivos yo voy a sacar las variables temáticas y es donde yo armo el marco teórico. De esas variables temáticas que están establecidas en los objetivos, yo armo el marco teórico. ¿Y qué es un marco teórico? Bueno, el marco teórico me sirve a mí para entender todo lo relacionado con las variables temáticas, con lo que yo voy a hacer en la investigación, con esos fundamentos teóricos, para conocer los estudios que se han realizado, para conocer metodologías, para ver si esto es novedoso o no es novedoso, si se estudió o no se estudió, y para saber cómo está lo que llamamos muchas veces el estado del arte, que es como que lo llaman mucho en esto. Entonces, antes de pasar ahí, voy a retomar un ratito para que vean después de esto lo que son, otra vez repasar un poco sobre los objetivos. Pero vea que desde los objetivos, en este ejemplo que están viendo, en los objetivos sale parte de la metodología que vamos a ver después en otra clase, y parte de los problemas. Salen, como decir así, las palabras grandes, que son las que van a formar el marco teórico. Entonces, como ven en el primer ejemplo, hablan de sistemas de monitoreo, de inteligencia de negocios, y yo de clientes, también cartera de clientes. Todos estos aspectos son los que cualquiera persona esperaría que ustedes dominen. ¿Por qué? Porque ya hicieron una revisión de literatura y porque ya profundizaron en la parte teórica y en los antecedentes de esos temas. Entonces, para que vean que de los objetivos sale las variables temáticas que ustedes van a desarrollar en un marco teórico, ¿ok? Desarrollé diagnosticar porque, como les decía, muchos verbos no son posibles de usar a la hora de redactar los objetivos. En ese caso, diagnosticar suena como una actividad, es como monitorear. Entonces, como monitorear, sí. Entonces, lo vamos a hacer diferente. Lo puse aquí porque este ejemplo se nos sale de la buena redacción de los objetivos. Y ahora sí, vamos a entrar a ver un poquito, repasar lo que son los objetivos, y aquí necesito que estén atentos y que participen. En algún momento, cuando ustedes ya estén listos, van a mandarle al programa una ficha de investigación, que es donde van a precisamente a presentar esto, el tema, la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, yo quería presentarles un caso de los que llegan a presentar en este momento, y ver cómo a veces, número uno,
que haya una correlación entre el tema, la pregunta y el objetivo general, que diga exactamente lo mismo, ¿verdad? Y que también le agreguen cosas como o que lo escriban bien. Entonces, alguien que me ayude a leer el tema que está proponiendo o que propuso esta persona. No todos, por favor. Si quiere yo participo. Sí. Ok, el tema dice: valorar un inmueble de alquiler de oficinas en la zona de Heredia bajo las nuevas condiciones de mercado provocadas por la pandemia del COVID-19. Bueno, ahí lo que se le sugirió es que ponga de la COVID-19 y en Costa Rica, ¿verdad? Que lo termine de cerrar. La pregunta, por favor. Dice: ¿cómo valorar un inmueble de alquiler de oficinas en la zona de Heredia bajo las nuevas condiciones provocadas por la pandemia del COVID-19? Correcto. ¿Y el objetivo general? Valorar un bien inmueble de alquiler de oficinas en la zona de Heredia afectado por los cambios en el mercado a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Ajá. ¿Qué cosas ven ustedes en el tema que hay que mejorar? Muy fácil, que a veces las cuestiones de redacción, nada más. Cambiar el infinitivo. Cambiar el Valoración de un infinitivo. inmueble. Correcto, cambiarlo a valoración. Y en el objetivo general, ¿qué ven diferente del tema y del problema? En el objetivo general mete un tema de afectado por los cambios, que realmente no lo dice en esos términos en el tema, porque dice que es el tema dice bajo las nuevas condiciones, y más bien en el objetivo se refiere a la afectación. Exactamente. Y después entra el tema de los cambios, pero... Sí, exactamente. Él habla Ahí, de cambios en el mercado, y las otras son condiciones de mercado. exactamente. Vea cómo ya en el objetivo general se desvía y se comienza a hacer como otro tema, ¿verdad? Entonces que tengan ese cuidado siempre de que sean las mismas palabras, de que sea el mismo sentido, ¿verdad? Después en el objetivo general dice evaluar los cambios en las nuevas condiciones para el funcionamiento de un inmueble de alquiler de oficinas producto de la pandemia o, bueno, sería por la COVID. Vean que en este caso él está usando valorar y no puede usar en el objetivo, en el primer objetivo, un infinitivo tan alto, ¿verdad? Tiene que bajarlo como identificar los cambios en las nuevas condiciones en el funcionamiento de los inmuebles o algo así, y todavía ese objetivo tiene que aclararlo más. El 2 dice, bueno, ahí se le dijo establecer los factores o variables que no lo había establecido. En el 3, elaborar un modelo de evaluación, ¿verdad? Y en el 4, calcular. Calcular es una actividad. Entonces se podría cambiar por estimar, ¿verdad? O establecer el valor de un inmueble. Entonces, para que ustedes vean que hay que tener cuidadito en esto. Y si me voy a tomar la libertad de presentar así, los cogí al azar, 2 casos de ustedes que presentaron en el foro. Una es esta. No, mentira, este no es de ustedes todavía. Esta es una propuesta de una metodología para evaluar el recurso bosque en fincas bajo pago por servicios ambientales en Distrito Cutris de San José, Costa Rica. Con el tema yo no veo ningún problema. Problema dice cuál metodología es adecuada para valorar el recurso bosque en las fincas bajo pago de servicios ambientales en Distrito Cutris, San Carlos, Costa Rica. Aquí el problemita es, voy a ponerlo así, ay, perdón. Voy a ponerlo así para poderlo subrayar. Adecuada no se debe usar ni adecuada, ni más, ni mejor, ni óptimo, porque es muy subjetivo, ¿verdad?
Pueden ver bien ahí, ¿verdad? Sí, Ok. Después, Sí, señora. el objetivo general sería proponer una metodología para valorar, ¿verdad? Muy bien. Luego los objetivos específicos, aquí hay un problema. Sintetizar. Ah, sí, este es de ustedes. Yo no entendí este objetivo. Lo de sintetizar el recurso o bosque sometido, porque sintetizar es hacer síntesis de eso, ¿verdad? Que será como un resumen o qué, no sé. Pero no pueden, los objetivos tienen que quedar suficientemente claros para que se entiendan. Y sintetizar no me parece que sea como el verbo más apropiado. Si alguien que no sea el dueño de esto me pudiera explicar qué es lo que intenta hacer aquí o qué sugerirían ustedes. Profe, digamos, lo que yo entendería por eso es como explicar el recurso bosque, como dar un marco general del programa. Es lo que yo entendería, digamos. Caracterizar Sí. también podría ser. ¿Para qué? Caracterizar, me parece. No sé si será más bien la intención de que se Que quiera fuera definir, caracterizar. caracterizar, Ajá. sí. Bueno, si es esa, habría que ver, podría ser realizar una caracterización para que no quede como activizar, como actividad. Entonces, podríamos irnos por ahí, si es eso. Si es el estado de la situación del recurso bosque, que no sea esto parte del marco teórico, porque en el marco teórico se tendría que narrar qué es el recurso bosque y qué es el pago por servicios ambientales, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es parte del marco, ojo, porque a veces el primer objetivo lo confunden mucho con aspectos que deben estar en el marco teórico. Ahora, puede ser realizar una caracterización o puede ser también describir, digamos, la situación actual, o no sé, algo así, pero que tengan cuidado con un primer objetivo así. Porque ustedes van a tener que dar resultados. Y si ustedes meten marco teórico aquí, ¿qué resultados van a obtener? Ninguno. Entonces, bueno, aquí proponer una clasificación. Aquí estamos con clasificación. Entonces, podría el proponer también, perdón, No, perdón, que no sé si será clasificar, entonces, más bien poner el objetivo. es que clasificar es una acción, es una actividad. Entonces, tenemos que decir, establecer una clasificación, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que cambiarlo por uno así. Acuérdense que no, es difícil en este momento para ustedes decidir o tratar de ver cuáles sí o cuáles no. Lo que pasa es que esa tablita de Bloom fue hecha para estrategias de aprendizaje y hay muchas estrategias que son para activar acción, ¿verdad? Para que las personas hagan. Pro- Sí, dígame. Doctora, un detalle, es que no sé si yo siento como que los dos primeros objetivos van llegando como a la misma conclusión. Es como lo que yo percibo. Exactamente, sí. Entonces casi que él podría de esos dos hacer un solo Volarse objetivo que este. tal vez pueda, Ujú. y tal vez tendría una más fuerza y un mejor resultado que el tratar de uno de aclarar cada uno por separado. Claro, claro. Sí. Y vean que él está proponiendo una metodología, ¿verdad? Y entonces ponderar los factores. Aquí hace falta algo antes. Entonces acuérdense siempre de que esto es una escalerita, ¿verdad? Cada objetivo específico, aunque es independiente, me va ayudando a qué? A realizar, son los pasos para yo poder hacer esto. Entonces, el proponer una metodología
ahorita vamos a ver otros casos. Empieza por dando pasos. Entonces, aquí sí hay que aclarar muy bien cómo yo hago. La pregunta es, ¿cómo yo logro llegar a esto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Verdad? Para poder llegar ahí. Y fíjese que a veces cuando estamos revisando las fichas que nos mandan los estudiantes, entramos el comité, que somos 3 personas, entramos a tratar de entender qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, para que vean que todo esto tiene que no es simplemente lanzarlo. Yo quedé muy preocupada porque muy pocos llegaron a establecer muy bien los objetivos, o por lo menos les faltaba cambiar algo y ya no más. Entonces, por eso les propuse que traten de trabajarlos y me los mandan en privado para ayudarles a concretarlo si es que este es el tema que ustedes van a presentar al final, ¿verdad? Para que lo vayan madurando. Entonces, este es uno caso. Este otro caso es análisis de los factores que influyen directamente en el valor de terrenos en zonas turísticas costeras. Una estimación consistente del precio de la tierra. Yo no le veo nada malo. ¿Ustedes qué dicen? Ahora, yo sí podría cambiar. La pregunta es, si está el dueño de esto por ahí, pues que nos lo aclaran y así lo agarramos de conejillo de indias. ¿Por qué dejó esta parte para el final? ¿Verdad? Una estimación consistente del precio de la tierra. No más bien será esto análisis de una estimación o si quiere trabajar sobre los factores. Sí, es que en realidad esa es mi propuesta, profesora. Ajá. ¿Me escucha, sí? Sí, claro. En realidad el tema es el análisis de los factores porque es que a mí me toca, yo soy de la zona Punta Arenas, me toca valorar mucho en el área de Cóbano y esos lados. Y digamos, en épocas de crisis o de pandemia, como acabamos de, perdón, es que estoy un poquito afónico, como acabamos de pasar, se ha visto mucho cambio en la estimación del precio de la tierra. Hay como mucha especulación. Entonces, hay factores que influyen directamente, como por ejemplo, que tenga vista panorámica, que la propiedad esté frente a calle pública o no esté frente a calle pública. Entonces, o inclusive con propiedades que están una a la par de la otra, con solo que tengan ciertas características, ya varía mucho. Entonces, mi idea era valorar, hacer un diagnóstico de las variables, ¿verdad? Como realizar un diagnóstico y qué factores, porque también influye lo que es el turismo, ¿verdad? En la zona, lo que es la visitación turística, los asentamientos urbanos que se hacen alrededor y qué tipo de asentamientos, ¿verdad? Entonces, la idea era por ahí, más o menos. Ok. Sí. Yo aquí esto de una estimación consistente, entonces me está haciendo como bulla, porque precio de la tierra es lo mismo que valor de terrenos. Correcto. Entonces yo trataría de eliminar esto. O piénselo usted. Sí, Y sí, de acuerdo. agregarle el lugar, ¿verdad? Porque vea que aquí cuando hace el problema dice cuáles factores y luego cómo estimar. Entonces, aquí hay cuántos problemas. Sí, son 2. Ajá. Correcto. Entonces, te vas por cuáles factores o cómo estimar, o podrías unirlo todo con una mejor redacción. Ok, de acuerdo. Si usted lo que quiere es llegar a estimar el valor final, pero usted en este momento le está dando enfoque a cuáles son los factores que influyen, ¿verdad? Sí. ¿Y qué obtiene usted con esto al final? ¿Qué obtendría usted al final con esto? Sí,
o sea, la idea mía era tener una estimación más homogénea del precio de la tierra, que no haya tanta especulación con base en esos factores. Entonces, estimar un precio más consistente, ¿verdad? Esa era mi idea inicial. Sí. Vamos a ver los objetivos. Bueno, el objetivo general está bien, solo que con esto consistente de la tierra. Yo creo que hay que darle vuelta un poquito a esto. Está muy bien lo que hizo, a mí me pareció muy bien, lo hizo bastante bien. Solo que hay que darle vuelta tanto en pensamiento como en redacción al tema, al problema y los objetivos. Ahora, el objetivo específico es desarrollar un método con factores de ajuste que facilite la estimación de los valores de terrenos con zonas turísticas costeras. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Identificar los factores te ayuda a desarrollar un método, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Entonces, identificar factores locales y globales que influyen directamente en el precio de la tierra en estas zonas. Tenés que cambiar estas zonas por las zonas turísticas costeras para que siempre quede con nombre y apellidos estos. Y aquí metiste frente a tiempos de crisis. Y ese tiempo de crisis no está en los anteriores. ¿Qué hacemos con ese tiempo de crisis? No lo volamos. Y además aquí empezás con una pregunta. Sí. Nunca vamos a redactar con preguntas los objetivos. Entonces vamos a usar identificar factores locales y globales, pero aquí estás trabajando en Costa Rica. Sí, es que puse globales porque esas zonas son directamente afectadas por el turismo, no solo local, ¿verdad? Y hay muchos inversionistas extranjeros que hacen asentamientos pequeños en zonas, en algunas zonas, entonces eso hace que la tierra suba en donde, donde ellos Ajá. se establecen, ¿verdad? Entonces podrías cambiar estos dos por zonas turísticas costeras, Ok, perfecto. ¿verdad? Después desarrollar un método con factores de ajuste que faciliten la estimación de valores. ¿Qué serán los factores de ajuste? Los que ya identificaste. Sí, los que identifiqué para ya el método de homologación final Ujú, con respecto al valor del terreno, ¿verdad? ujú. Luego, realizar un diagnóstico de las variables sociales, climáticas y económicas que influyen en el precio de la tierra para anticipar grandes fluctuaciones en el corto plazo. Cuando vamos a usar un para, ustedes lo pueden usar, pero si lo usan en un objetivo, lo usan los demás. A mí me gusta mucho redactar los objetivos tan sólidos que no necesiten ese para. Pero si usted se siente más cómodo poniendo el para, entonces va a tener que decir identificar factores locales que influyen para qué, ¿verdad? Y eso Ok. complica un poco. Después, determinar la afectación en el valor final según factores de ubicación e influencia turística nacional y extranjera. Ok. Y después, vea que hay que ajustar un poco esto. Y después, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un ejemplo de eso? ¿Vas a implementarlo? ¿A dónde está la implementación? Sí, la idea es hacer una implementación ya formal, ¿verdad? De algún caso en específico. ¿Ah? Sí, Entonces hay que volver a ajustar estos objetivos porque vea que aquí ya le hace falta uno para poder hacer esa implementación. para incorporarlo, sí. Sí. Ok. Entonces Perfecto. tienen que volver a pensarlo, por favor, vuélvanlo a pensar, plantéenselo a sus compañeros, vean lo que les pusieron ellos en los objetivos, ¿verdad? En el foro, para que puedan trabajarlo. Bueno, esto era como, este me preocupó mucho, el dueño de esto, vamos a tener que trabajar un poco más para hacerlo bien. Pero a nosotros nos llegan casos como voy a enseñarles. Enseñarles porque nos llegan las fichas y a veces no se entiende qué es lo que quieren hacer hasta que
Bueno, aquí viene también mucho el apoyo que se le pueda dar desde los profesores que estamos en la comisión. Por ejemplo, evaluación de plantas de energía, de generación de energía eólica en el mercado eléctrico costarricense. Y aquí se sale totalmente de eso. ¿Cuál debe ser la metodología idónea? Estas palabras no se usan, ¿verdad? Y por aquí tengo un caso de uno que tuvimos que arreglarle totalmente. Esta es una propuesta de factores a considerar en la evaluación de edificaciones. Vea cómo empiezan esos. Hay muchos de ustedes que quieren generar algo así. Entonces vean cómo se puede redactar bien propuesta de factores a considerar en la evaluación de edificaciones de lujo sujetos a impuesto solidario en la zona residencial de Costa Rica. En el caso tuyo, también podrías pensar por aquí, propuesta de factores a considerar en la evaluación de zonas de terrenos en zona costera. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Ves? El micrófono apagado, perdón. Ajá. Ujú. Puede ser un poco más, Sí, más ¿verdad? Entonces, aterrizado, sí. ajá, ¿cuáles son los factores para considerar en la evaluación? ¿Verdad? O Ujú. proponer los factores a considerar en la evaluación. Entonces, sí, aquí sí viene con realizar un diagnóstico, estimar el valor de una edificación y determinar el valor de una edificación de lujo de la zona residencial de Costa Rica por enfoque de costos y otro enfoque de mercado que ustedes van a empezar a ver, ¿verdad? Y después sí ponderar los factores para la creación de una metodología de valoración diferenciada sujeta al impuesto solidario. Quería presentarles esto como para que vean la forma en que se van desarrollando. Entonces, para que vayan pensando en eso y sí, por favor, los que quieran trabajar un poquito más, no desaprovechen esta oportunidad. Ahora que tienen otros 3 profesores, pregúntenles sobre el tema que ustedes quieren hacer y me mandan para poder desarrollarlo un poco mejor. Bueno, entonces, y aquí me falta uno por ver, ¿verdad? Ajá, ya sé por qué lo tengo en este momentito. Digamos que ustedes tienen este tema, propuesta de factores a considerar en la valoración de bienes inmuebles con valor arquitectónico o histórico, reconocido mediante declaración patrimonial en la zona comercial de San José. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los factores a considerar en la valoración de bienes inmuebles? Exactamente igual, está muy bien. Ay, y el objetivo general, proponer factores a considerar en la valoración de bienes inmuebles con valor arquitectónico o histórico reconocido mediante declaración patrimonial. Los objetivos específicos, determinar las características de esas edificaciones, establecer el valor de una edificación, ahí viene la implementación, ¿verdad? Y aquí sí me hacía bulla respaldar el valor. ¿Qué significa respaldar el valor? ¿O cómo lo entienden ustedes? Una es por enfoque de mercado. No será estimar. Es como que justificar el valor o algo así, ¿no? Aquí no será estimar, más bien. Sí, en ese caso diría, se entiende mejor si pongo estimar, de hecho. Sí, porque respaldar no se entiende. Y establecer los elementos necesarios para la creación de una matriz de valoración. Yo aquí podría cambiarse por elementos o factores, establecer los factores. El necesario me hace bulla. Eso está muy bien, pero podríamos buscar algo para que no, para redactarlo un poquito mejor para la creación de una matriz de valoración que incorpore aspectos intangibles relacionados con el valor comercial, arquitectónico. ¿Y qué pasó con el valor histórico? ¿Qué es?
Vean que si siempre traten de buscar ser consecuentes, ¿verdad? Porque aquí está arquitectónico e histórico. Bueno, o histórico. Entonces, o le quitan el o e histórico o lo dejan como, puede ser así, arquitectónico, histórico. Arquitectónico es una cosa y si le metes lo histórico ya tiene otra consecuencia, ¿verdad? Pero sí, aquí en las edificaciones declaradas con patrimonio, se supone que ese es el valor arquitectónico histórico, que sería declaradas como patrimonio. Pero que traten de usar siempre las mismas palabras. ¿Por qué no usar patrimonio nacional desde aquí arriba? Desde el tema. ¿Me explico? Ok, eso era como para repasar un poco lo de los objetivos y eso. Ahora, si dijimos que nosotros si vamos a decir que de los objetivos específicos sacamos las variables temáticas para formar el marco teórico, ¿qué temas, cómo descubren ustedes los temas aquí que yo voy a tratar de usar en el marco teórico? ¿Qué esperarían ustedes? ¿De dónde lo sacan? Pues comienzo a buscar esas palabras grandes, ¿verdad? Valoración de bienes inmuebles. Va a tener que hablar de eso. Del valor arquitectónico histórico o valor patrimonial. Declaración patrimonial. Va a tener que hablar de la zona comercial, que son zonas comerciales, ¿verdad? Y también de las zonas comerciales en San José. Y comienzan a sacar ustedes esas palabras grandes, características de las edificaciones, cómo se hace eso desde la teoría, quiénes han hecho eso, ¿verdad? ¿Qué es valor histórico? ¿O qué es valor arquitectónico? ¿Qué es enfoque de costos? ¿Qué son edificaciones declaradas como patrimonio nacional? ¿Y qué es enfoque de mercado? Creación de una matriz, que es una matriz de valoración. ¿Qué son aspectos intangibles? Ya dijimos valor comercial. Todas estas cosas en verde son las que yo voy a trabajar por lo menos, yo esperaría ver en el marco teórico, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es valoración de bienes inmuebles? Allá lo marqué. Así es como ustedes comienzan a decir, bueno, ¿y por qué, profesora? ¿Para qué yo quiero un marco teórico? Porque ustedes no pueden hacer una valoración si no saben qué es el enfoque de costos o qué es el valor comercial o qué es enfoque de mercado. Entonces, para eso ustedes tienen que conformar, estas serían como las variables temáticas que ustedes ahora sí se van a ir a ver cuál es el estado de arte de todo eso que subrayamos aquí. ¿Ok? Y es ahí como comenzamos a construir el marco teórico. A ustedes se les va a pedir en el capítulo 2 de su tesis el marco teórico, que contiene teoría y todos los conceptos que sustentan la investigación desde la concepción teórica. Y un marco contextual, que es el marco contextual en donde ustedes van a realizar eso. Si lo van a hacer como es aquí en San José, van a tener que ustedes hablar sobre la ciudad de San José. Cuándo fue fundada, qué es lo que la caracteriza, por qué en esa ciudad hay patrimonios nacionales. Entonces va a tener que irse atrás a buscar historia de qué es San José y por qué es que en esa ciudad se considera valor patrimonial. Sería el contexto. Si lo va a hacer
qué sé yo, en el de Cutris era aquí. Sería el barco contextual, abarcaría Cutris de San Carlos y en Costa Rica. Y aquí también sería servicios ambientales, qué es bosque, qué es recurso de bosque, cuáles son los tipos de bosques que hay en San Carlos o en Costa Rica y describirlos, ¿verdad? Se va conformando todo eso. Bueno, la tarea que ustedes tienen que hacer es una revisión de literatura a partir del tema que escogieron, por eso tienen que afinarlo y van a tener que presentar un breve marco teórico del mismo. ¿Cómo? Describiéndolo de lo general a lo específico, con subtítulos, sí, con subtítulos, porque cada tema que va desarrollando esas variables, esa parte, va a tener que escribirlo siguiendo las normas APA, van a tener que hacer al menos, ¿verdad? O no más de 4 citas textuales o directas, que lo vamos a ver ahora, que 2 menores de 30 palabras y 2 mayores de 30 palabras y el resto en parafraseo, que lo vamos a ver ahorita. Ustedes van a tener que presentar una breve introducción, ya una portada, una breve introducción indicando el tema, la pregunta de investigación y los objetivos planteados. Por eso es que quiero que afinen bien estos objetivos. Y luego vendría el desarrollo, que es el marco teórico o la revisión de literatura, las conclusiones y las referencias. No menos de 5 páginas y ojalá no mayor a 10, pero si les alcanza más, si necesitan más páginas, no importa. Y luego presentarlo con los niveles y subtítulos de APA, ¿verdad? Van a tener que presentar al menos una referencia de un libro de texto, o sea, que se vea que fueron a libros de texto, al menos 2 artículos de revistas indexadas. Revistas indexadas son reconocidas, científicas, y un reporte de periódico, una tesis de maestría y un documento en línea. ¿Queda bien los términos de esta tarea? ¿Para cuándo es, profe? Ese es para el mes entrante. Ahorita les doy la fecha para no salirme de aquí. Pero tienen que irla trabajando porque esto no se hace de la noche al día. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esa tarea? ¿O lo vamos viendo en el camino? ¿Qué pasa si uno no encuentra algo en particular en, no sé, ningún artículo de... Tiene que estar muy enfocado en lo que uno va a investigar o propiamente al marco teórico. Sí, bueno, uno al marco teórico, ahorita lo vamos a ver un poco más cómo se divide y cómo jugar con esto. Pero cuando estamos hablando de artículos, usted se puede acercar por la metodología que usted va a usar o por el tema que usted va a usar. Si usted no encuentra algo muy parecido a lo suyo, se tiene que acercar por algún lado. Qué sé yo, si usted está trabajando, por ejemplo, para que les quede más claro, si ustedes están buscando literatura sobre cómo se hace un topping, es que ayer lo vi esto, un topping de pitaya, y no hay mucha información no hay un artículo donde hayan hecho topping de pitaya, pues usted se le acercará como cómo hacer un topping de alguna fruta muy parecida a la pitaya. ¿Me explico? Que tenga esa textura o una fruta tropical, podría ser la papaya o algo así que tenga un parecido a eso. Pero se le puede acercar por la metodología que usó o se le puede acercar por el hecho de lo que está valorando, ¿verdad? Es que tal vez en ese caso lo más difícil sea encontrar tal vez la tesis. Bueno, en algunos casos, dependiendo de la temática. Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense que entonces ahí sí vamos a tener que recurrir a quienes tienen maestrías o titulación en evaluación. Una es México y la otra es Costa Rica. Entonces pueden irse a buscar precisamente tesis o pueden, bueno, acaba de pasar un congreso, ¿verdad? Y no es el único. Ahorita vamos a ver eso, donde yo conseguir ese tipo de información. Bueno, un marco teórico es básicamente una síntesis de los hallazgos que me resumen a mí
cómo está el conocimiento con respecto a algo, ¿verdad? Para eso voy a tener que recurrir a varias cosas o varias herramientas. Y una es la bibliografía anotada. Cuando ustedes comiencen a revisar un libro, un artículo, ¿qué van a buscar en ese libro, en ese artículo? Bueno, en mi experiencia yo lo que hago es primero leer el resumen y las conclusiones. En el resumen más o menos me entero, debería enterarme de qué fue lo que hicieron y en las conclusiones es donde yo voy a ver qué fue lo que obtuvieron. Y otra cosa muy importante, si a partir del resumen y en las conclusiones a mí me es interesante o me veo que sí lo voy a utilizar, entonces comienzo a ver a quiénes citó esta persona, porque si esta persona citó varios autores, quiere decir que ahí están los gurús en el tema, ¿verdad? Si eso es ese es un buen artículo, yo me voy a ver quiénes son los autores que él citó para tratar de buscarlos. Esos son tips. Entonces, la bibliografía anotada va a ser como esas fichas que nos ponían a hacer a nosotros en el colegio o en la escuela, bueno, en el colegio más que en la escuela, donde podíamos hacer una descripción, podríamos describir qué es lo que dice o lo que estamos leyendo. Podíamos hacer una crítica de eso, ¿verdad? Pero básicamente es hacer como fichas y fichas en donde como esto, vean, como esto es un ejemplo de una bibliografía anotada descriptiva, donde es muy importante que ustedes puedan poner de una vez ahí la referencia y luego qué es lo que quieren rescatar de eso que leyeron, o puede ser que sea el nombre de la persona para que vean que es un profesor muy, muy conocido, o puede ser que estén buscando la metodología que utilizaron o los resultados a los que llegaron o las cosas que dijeron que no se deben usar. O conceptos teóricos que ellos aportaron. Entonces, lo que ustedes pueden ir haciendo es como estas breves anotaciones o una revisión de literatura a través de una bibliografía anotada o comentada. Dígame. Dígame. Cuando ustedes empiezan a hacer estos resúmenes y si lo hacen por temas, después les va a ser muy fácil hacer todo un marco teórico. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es una anotación crítica, ¿verdad? ¿Y por qué yo hago todo esto? Bueno, porque se me va conformando precisamente una revisión del estado del arte o del conocimiento que hay con respecto a lo que yo voy a investigar. ¿Y qué es lo que busco yo? Bueno, encontrar deficiencias en la evidencia encontrada. Entonces, muchas veces yo puedo decir, no se encontró evidencia con respecto a tal y tal cosa. Y salvo, ¿verdad? Salvo. Entonces, es construir precisamente ese marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, son definiciones. Yo si voy a hablar de enfoque de mercado, tengo que decir qué es mercado, qué es un enfoque de mercado, cuáles son las partes, cuáles son las etapas, cómo se llega a tener un valor por enfoque de mercado. O sea, toda la metodología que ellos usan, yo la tengo que describir basada en qué, en lo que dicen los autores. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo presentamos esto, ¿verdad? Vamos a entrarle un poco a lo que son la forma de escribirlo y vamos a ver un poco de APA. Así que les pido que pongan mucha atención porque esto les va a ayudar para el resto. Entonces, vamos a entrar en la sangría y el tamaño de los párrafos. Acuérdense que en APA, la forma en que yo distingo cuando empieza un nuevo párrafo es por la sangría y es muy importante. Yo no dejo 2 espacios entre párrafo y párrafo, sino que escribo con sangrías. ¿Me explico con esto? Sí. Ok.
cantidad de referencias. Una tesis de posgrado o estudios de profesionales que ustedes hacen andan alrededor de unas 10 a 15 páginas de referencias, ¿verdad? Una bien hecha. Porque el marco teórico tiene que ser amplio, ¿verdad? Y tengo que hablar bastante sobre todas aquellas cosas que yo voy a incorporar. Entonces, el marco teórico, como les dije, es de lo general a lo específico, tiene que ser una progresión, tiene que haber divisiones con títulos y subtítulos para poderlas, que vaya en orden, que haya un flujo. ¿Dónde voy a entrar yo a revisar esto? A buscar, bueno, pueden entrar a Internet, pero no todo está en Internet en Google. Pueden acudir a los bancos de bases de datos. La universidad tiene un sinfín de bases de datos muy amplia en donde ustedes pueden acercarse si buscan en la biblioteca y acuden a la biblioteca o les mandan un mensaje a las personas que atienden en la biblioteca. Ellos les hablan de cómo usar esas bases de datos y cómo buscarlos. Que se acostumbren desde ahora será muy bueno porque así todas sus tareas van a tener acceso a ese banco de datos que incluye también la Universidad de México que tiene la maestría en evaluación. ¿Ok? Entonces vamos a irnos que en el marco, en marco teórico, yo voy a tener dos fuentes, unas que son primarias y otras que son secundarias. Las primarias son aquellas que yo tengo a la vista, que tengo ya sea en internet o en libros o en revistas a mi mano. Las secundarias son aquellas que yo no puedo ver, no las tengo, pero que fueron mencionadas en algún documento. Eso es cuando digamos que yo escribo un libro y yo en mi libro menciono a otros autores. Esto se convertiría en una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque yo me refiero a otros autores y traigo el concepto o traigo lo que ellos dijeron en mi documento. Y fuentes primarias sería si ustedes están leyendo directamente los conceptos de mi escrito. ¿Y dónde están esas fuentes primarias? Bueno, están en simposios, en charlas, en congresos. Los congresos tienen memoria, los simposios tienen memoria, así que ustedes van a tener que ir a buscar, porque esa primera información, la más nueva, está ahí, en los simposios, en los congresos, porque después pasa a las revistas o a las memorias y después pasa a los libros. En el tiempo que yo escribo un libro, pues como que pasan varios años, ¿verdad? Entonces, lo más fresquito yo lo voy a encontrar en revistas, congresos y simposios y sus memorias. Un marco teórico más o menos se vería como esto. Lleva su capítulo 2 puntos, marco teórico, lleva una entrada donde usted le presenta al lector qué es lo que usted va a exponer. Entonces aquí más o menos dice, a partir del tema planteado para el presente estudio, se presenta una revisión de los temas relacionados con las grandes áreas por tratar, como lo son, y menciona las áreas que usted va a tocar. Entonces comienza con, ojalá que esto no parezca un diccionario, sino que una temáticas, por ejemplo, tendencias en el uso de material multimedia en la educación a distancia. Usted está uniendo aquí tendencias, uso de material multimedia y educación a distancia. Usted va a tener que empezar a hablar de lo general a lo específico, ¿verdad? En este caso, el autor de esto escogió que iba a empezar a hablar por el material multimedia y comienza a decir que es una definición y ve esta la forma en que se habla. Cada oración va a tener una referencia. Donde hay un punto, ahí termina esa referencia. Un punto seguido del punto de aparte, ahí termina la referencia. Vea que aquí otra vez vuelve a mencionar a otros autores que son los que van a abarcar todo lo demás. Y aquí hay un punto. Esta última frase no tiene referencia, pero es como un comentario que es el autor de estos dos oraciones antes. Ahora volvamos a ver, es un párrafo. Vean que aquí hay un párrafo y está compuesto por
3 oraciones. Usted no puede construir un párrafo tan amplio o tan largo con una sola oración. Tiene que comenzar a usar punto y seguido o punto y coma o coma, ¿verdad? Para que se acuerden de eso, cómo se escribía. Un párrafo, como lo estaba mencionando, tiene una forma, una estructura en donde hay una oración principal y hay unas oraciones secundarias. Y aquí pueden ver en diferentes colores cómo se diferencia esto. Esto es la construcción de un párrafo. Y a veces hay párrafos muy largos, pero si usted usa un párrafo muy largo, tiene que acostumbrarse a usar punto y coma o comas, ¿verdad? Para que se pueda leer bien. El tamaño de un párrafo, bueno, dice que se recomienda una extensión mínima de 4 o máxima 14 renglones por párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo hacer oraciones sueltas en la redacción. Para nada. También tengo que aprender a usar los conectores del discurso, donde hay palabras que a mí me ayudan para poder ordenar y para poder amarrar un párrafo con otro. Si estoy por orden de discurso, es antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, así. O para introducir un tema en cuanto a, o con relación a, o con relación con, ¿verdad? Si va a añadir ideas, tiene que decir además o asimismo. Y tratar de usar todos esos conectores que les estoy mostrando. Por favor, guárdenlos por ahí porque después van a decir cuáles eran esos conectores. También en el marco teórico yo voy a comenzar a decir, fulanito dice tal cosa, pero al contrario o al contrario de él, ¿verdad? O en cambio menciona fulano que esto no es así y comienzo a contradecir teorías. Eso es también parte del marco teórico, ¿verdad? Aquí tienen otras para enlazar ideas o oraciones o párrafos. Por favor, tómenle una foto, ténganlo por ahí porque después o lo buscan en Google por conectores, palabras de conexión. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar en lo que es APA. Vamos a decir que APA va a usar mayúsculas solamente en nombres propios. En las primeras letras de cada una de las palabras grandes, mayor de 4 letras. Entonces solamente se usa minúsculas. En los títulos vamos a usar también la letra capital, que es la letra mayúscula, en cada una de las palabras que son mayores de 4 letras, ¿verdad? Vamos a dejar las conjunciones, las preposiciones y los artículos sin mayúsculas. Estas letras capitales se van a usar para las primeras palabras de los títulos, para después de 2 puntos o para después de un guión, para los títulos de artículos, libros, informes y revistas o para las tablas y las figuras, ¿verdad? La letra cursiva la vamos a dejar solamente para resaltar términos y frases de definiciones en la narrativa. Para aspectos lingüísticos, todo lo que sea escrito en otro idioma tiene que ir en letra cursiva. Para expresiones estadísticas también. Y para el nombre principal de los libros o de las revistas en la lista de las referencias. Yo creo que a varios les corregí yo eso. Las comillas las vamos a usar para referirnos a palabras o algo que dijo o una persona, pero en un comunicado verbal, en una llamada telefónica o en un correo electrónico o en un WhatsApp. Y vamos a dejar las comillas para usarlas en las citas textuales menores de 40 palabras. Ahorita vamos a llegar ahí. En cuanto a los números, todos los números menores del 10 se escriben con letras, excepto con las excepciones que están en esta plantilla, que está aquí en esta tabla. Todos los números que comienzan con una oración va a ir con
palabras y las fracciones también se ponen en palabras, un cuarto, un medio, un tercio. Niveles y títulos de subtítulos. Por favor, pongan mucha atención aquí. APA 7 marca 5 niveles y un poco diferentes a APA sexta edición. Entonces, un documento que ustedes vayan a presentar se vería más o menos así. El nivel 1 sería el primer título, que sería capítulo 2, marco teórico en este caso. Inmediatamente va, después de eso, en un párrafo aparte con sangría, se escribe el siguiente párrafo. Ese primer nivel va centrado con negrita y con cada palabra mayor de 4 letras con una mayúscula. ¿Verdad? Inicia eso. El segundo nivel es justificado en negrita, igual con la primera letra de cada palabra con mayor de 4 letras, con mayúscula, no lleva punto, no lleva punto. Inmediatamente después, con sangría, empieza el párrafo. El nivel 3 es exactamente igual al 2, solo que en cursiva. Y el nivel 4 empieza con sangría, en negrita, con la primera letra inicial de las palabras, mayor de 4 letras, en mayúscula. Y ahí sí lleva un punto, porque después del punto yo sigo con mi párrafo. Y el nivel 5 es igual que el 4, solo que en cursiva. Estos son los 5 niveles de títulos o subtítulos en APA 7. ¿Preguntas sobre esto o lo vuelvo a explicar? Profe, entonces, ¿de cuánto la sangría? La sangría generalmente yo la pongo donde dice 1, que es como de 1.54 por ahí. 1.27. 1. Está el margen y donde dice 1, ahí. Se cuentan 7 letras. Vean, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Y empieza. Pero si no lo ponen en el margen, donde dice generalmente 1 o 1.5, algo así. ¿Cada título y subtítulo lleva un número consecutivo o eso no es necesario? Desgraciadamente, los programas a veces lo piden. Cuando ustedes les dicen en la carrera, siga APA séptima edición. Sí, pero APA séptima edición está por debajo de los lineamientos que diga el programa. Entonces, por desgracia, algunos programas sí piden la numeración. Yo sí voy a hablar con ¿cómo se llama? Con don. Se me olvidó el nombre. Con don. Se me olvidó el nombre del encargado. Dios mío. Minor. Con Minor para que podamos utilizar realmente APA y no confundan tanto el estudiante. Porque si tiene esto, no tiene por qué llevar numeración. Para eso, APA no lleva numeración. Son los programas los que se inventan esa numeración. Y vean que queda como más limpio, ¿verdad? Menos complicado. Ok, esto es un forrito de los 5 niveles en donde nos dice cómo va cada uno. Lo pueden tener a mano. ¿Qué figuras y tablas? ¿Qué es figura? Todo lo que no sea una tabla o un cuadro. Entonces, ¿qué serán? Fotos, mapas, diagramas, gráficos. Todo eso forma parte de las figuras. Y las figuras, a diferencia de APA 6, lleva el título antes de la imagen. Entonces va con figura número, perdón, no lleva el número, sino figura 1. Y el nombre de la figura va en cursiva, con un espacio de 1,5 o 2, depende de lo que le pida el programa. Y viene la imagen. Inmediatamente después de la imagen vienen notas aclaratorias y la fuente. Si es fuente de ustedes, entonces ponen fuente, punto, elaboración propia y entre paréntesis el año. Siempre el año que pongan ahí en la fuente, abajo va a ir entre paréntesis.
Puede ser que ustedes se trajeron una foto o una imagen de un autor. Entonces pongan fuente, tomado de, ponen el apellido del autor y el año. ¿Por qué? Porque ese apellido y ese año está abajo en la lista de referencias. Si yo quiero ir a buscarlo, ahí lo voy a encontrar. Entonces sería así. Otra cosa importante es que si yo comienzo a escribir, yo tengo que decir en la figura 2 se observa y comienzo. Eso es muy usado en los resultados. En la figura 2 se observa tal y tal cosa. O escribo todo y al final, entre paréntesis, puedo ponerlo ver figura 2, figura 3. Ya, tienen que referenciarlo en el texto. Toda figura tiene que ser explicada. No solamente usted la pone y ya. No, usted tiene que decir en la figura 2 o en la figura 1 se ve un ejemplo de la presentación de taca, donde se y comienza a narrar qué es lo que quiere y por qué está poniendo esa figura. Ahora, esas figuras no tengo que poner yo siempre cuadro, figura. Yo escogeré aquellas que realmente aporten a la narrativa con una explicación visual de lo que estoy narrando, ¿verdad? Que tenga un aporte, no por obligación. Las tablas, sucede lo mismo con APA 7. Antes el número y el nombre iba abajo. Ahora no, ahora va arriba. Va la tabla, que también puede ser cuadro si lo quieren tropicalizar a Latinoamérica. En Latinoamérica se usa cuadro, de inglés viene lo que es table, tabla. Y se pone en negrita, inmediatamente después el nombre de esa tabla en cursiva y que diga exactamente lo que yo voy a encontrar. Que ese título a mí me explique lo que yo voy a ver. Yo no tengo por qué tratar de interpretar esa tabla para poder entender qué es lo que estoy viendo. Después que vean las notas abajo, ¿verdad? Con alguna cosa aclaratoria y que los títulos sean claros también, los títulos de las columnas, centrados, los números, etc. Ahora, no sé qué cosa mala tiene esta tabla. Esta tabla no se cierran verticalmente a los lados. Solamente se ponen las líneas arriba, abajo y las intermedias. Pero esta que tiene no se cierra verticalmente las tablas. ¿Me explico con eso? Yo creo que se fue la presentación. Bueno, voy a empezar otra vez. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Si era para usar esto. Estas líneas son las que están mal. Estas solamente uso estas, la de arriba, la de abajo y las intermedias. Sí pueden ver la verdad la presentación. No. Sí, correcto. Okay. Sí. Sí, profe, nada más que como estaba el diálogo encima, ¿cuáles son las que están mal? Estas líneas. Esta línea de cierre vertical del cuadro no se deben poner. Las laterales. Las laterales verticales. Ah. Se ve medio feo, ¿verdad, profe? Sin esas líneas, sin cerrarlo, no se ve como muy desordenado. No, miras que no, se ve muy limpio. Si quiere ahora le enseño para que vean. ¿Y por qué razón? Por la limpieza del documento y también me imagino, porque acuérdense que cuando uno publica, APA lo que busca son las normas internacionales, ¿verdad? De homologación de cómo presentar las cosas. Entonces, para empezar, a eso se me había olvidado decirles, APA justifica al lado izquierdo, pero no al derecho. Ustedes van a decir, uy, se ve todo raro, todo feo. Lo que pasa es que hay muchos de los documentos que se usan en APA son para publicar y a la hora de usted ponerles justificar al lado derecho, entra en problemáticas con la edición.
Ay, muchachos, ¿y ahora cómo me salgo de aquí? Hay como una X ahí, en diálogo amarillo. Estoy tratando de buscarlo, no lo encuentro. Oh, por Dios. Dejar de presentar y volver a... Pero si ven la que sigue. Sí. Ah, bueno. Ok. ¿Cómo lo hice? No sé. Ah, aquí. Sí. Ok. Cuando yo voy a citar, hay dos formas de hacerlo en la narrativa, cuando estoy hablando, cuando estoy escribiendo. Una es dándole énfasis al autor. Entonces yo podría decir, de acuerdo con, siempre es con de acuerdo con, nunca a. Lo pongo de primero, siempre, en este caso iría al año siempre con, entre paréntesis. Entonces, de acuerdo con Blanco, 2019, la definición de es tal cosa, ¿verdad? La otra forma es dándole énfasis a lo que dijo la persona. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es poner al final, entre paréntesis, el primer apellido, solamente el primer apellido, y coma y el año. Cierro paréntesis, punto. Eso es una forma. Uy. Qué torta, ya no marco nada porque no entiendo. Esta es una forma, referencia, siempre es así. Digamos, Pérez 2020 indica que la mayoría y comienzo a hablar. APA séptima edición dice que usted puede, mientras que sea dentro de un mismo párrafo, en lugar de volver a poner después del punto y seguido Pérez 2020, usted puede tratar de redactar como que es la misma fuente. Entonces puede decir asimismo, Pérez también menciona, o también podría decir asimismo, se menciona que, porque está dentro del mismo párrafo, si es el mismo, siempre el mismo autor. O puede poner después del punto el mismo autor o la misma fuente menciona que, y ahí va. Esta sería como una forma de no estar repitiendo Pérez 2020 cada vez que hay un punto. Ay, ¿cómo les borro todo eso, muchachos? Dios mío. Aquí. Sí. No, pero profe, nosotros sí se ve, bueno, por lo menos la que yo estoy viendo, la diapositiva sí se ve normal, no tiene nada escrito por encima. ¿Qué he dicho? Y cuando escribo, ¿sí lo ven? No. No. Entonces solo para mí. No, pero yo sí vi las marcas y después vi conforme usted iba borrando. Es raro. Bueno. Otra cosa que dice APA séptima edición es que cuando ustedes están referenciando y están usando participantes en una investigación y ustedes van a tener que entrevistar a gente, ustedes pueden usar el nombre de ese entrevistador o pueden no usarlo. Si no lo van a usar, pueden poner el participante o el informante número 1, el informante número 2, siempre acordándose que ese informante es el mismo, ¿verdad? La otra cosa es que cualquier comunicación, como había dicho, verbal, en un WhatsApp o en un teléfono o por un correo, ustedes no tienen que poner la referencia al final en la lista de referencias, sino que en el mismo texto se escribe
qué sé yo, que ustedes van a entrevistar al gerente del Limbo. Entonces ustedes ponen en una entrevista realizada en tal fecha con fulano de tal, como gerente del Limbo, indica que, y ponen entre comillas lo que él dijo. Es una de las formas de poner cosas que usted no encuentra en la literatura, pero que sí es un bagaje importante porque se lo está diciendo una persona que tiene la autoridad en el puesto o en la experiencia como para narrarlo. Si usan participantes de una investigación, ustedes pueden también aclarar qué papel juega ese informante en la investigación. Por ejemplo, ustedes podrían poner, bueno, aquí dice Marta, madre de la familia, pero ustedes podrían decir Pedro, dueño del terreno, ¿verdad? Podrían informar por qué es importante la opinión de Pedro. Y podrían decir solo Pedro si no quieren poner todos los apellidos. Hasta ahí vamos bien. Muchachos. Profe, Sí. disculpe, ahorita está proyectando algo, es que no sé, desde que hizo el cambio a presentar una pantalla, un cuadro, ya, por lo menos a mí no me proyecta nada, me sale todo en negro. Ay, no, Jesús, entonces déjeme Pero- apagar esto y... No, pero sí se Sí ve. me sale Sí se bien. nota. Sí. Sí, sí. Yo también veo la presentación. Sí, sí, yo lo veo también, correcto. Pues, sí, Entonces, yo no voy a sé si será empezar de nuevo. si será algún problema de entrar como invitado o algo así, porque no es problema de internet, la escucho bien y todo, pero sí no veo la pantalla. No, pero si no ve, está como en chino. De- Déjeme salir y ya vuelvo a entrar, no se asusten. Tampoco me deja salir. ¿Me dan un chance para apagar todo y volver a empezar? Por favor. Adelante. Colgamos entonces. No sé, no. Quédense ahí, yo llego.
Gente, la profe va a volver a esta sesión. Se supone que sí, acaba de poner un mensaje que ya casi se une. Buenísimo, compañero, gracias. Ya llegué. Qué dicha, ¿no? Sí, viene la parte Listo. más importante. Ahora sí. Ok. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, perfecto. Ok. Ahora sí la están viendo. Sí, señora. Ok. Gracias. Empecemos con esto que nos cuesta tanto a veces. Son las citas directas textuales. ¿Qué quiere decir citas directas textuales? Son aquellas que yo, tal y como las estoy leyendo, me las voy a traer y son ideas o expuestas por otra persona. Entonces tenemos dos diferentes citas, las menores de 40 palabras y las mayores de 40 palabras. ¿Cómo hacen ese conteo? En Word, abajo, a mano izquierda, y una parte donde ustedes subrayan y ellos les dicen cuántas palabras son. Entonces, una cita directa textual sería, por ejemplo, menor de 40 palabras se escribe y yo tengo que darle una oración de introducción. Yo no solamente la tengo que poner, sino que yo tengo que decir, escribir algo antes de eso. Entonces, por ejemplo, esta dice, por otro lado, en la UNED es la persona que está diciendo esto, ¿verdad? El año 2020, ante la crisis, y comienzo a hablar un poquito, y después sí, ahora sí meto la cita textual menor de 40 palabras, que va entre comillas, ¿verdad? Y al final yo le puedo agregar entre paréntesis el párrafo o el número de página. En este caso, párrafo se escribe part, así como lo están viendo. Y página sería una página, sería P punto. Y si son varias páginas, se pone PP punto. Que esa es la menor de 40 palabras. La mayor de 40 palabras, o sea, 40 o más, se escribe también con una oración introductoria donde yo también puedo presentar a los autores el año y le digo, menciona 4 formas de su clasificación de teletrabajo. Le doy una oración introductoria y luego pongo 2 puntos, cambio le doy enter, ¿verdad? Para cambiar a otra línea, hago un párrafo justificado con una muy buena extensión de sangría, que de tal manera que se vea que es una cita textual. Escribo lo que estoy copiando de ese otro autor y al final también pongo el número de página. Entonces, esta es la diferencia de cómo se pone una cita textual menor de 40 palabras y otra mayor de 40 palabras. Esta es una cita también textual menor de 40 palabras. Vea que lo que tengo que recordar es poner la referencia, ya sea de la institución o del apellido de la persona, y el año entre paréntesis, las comillas y al final la página. ¿Ok? Este sería un ejemplo más o menos de lo que es la cita también mayor de 40 palabras. Y vean que aquí lo que yo hago es no mencionar al principio el apellido y el año. También yo lo puedo poner al final. Pero esto es lo que menos se hace. Es más común hacer esta otra que está aquí donde le pongo al principio los autores, el año y dejo el número de página para el final. Ok. Yo tengo 3 maneras en que yo pueda meterme a escribir algo en esa cita textual.
y esto es nuevo en APA 7. Una es con paréntesis y 3 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy copiando, pero me brinqué algo de lo que dijo el otro autor. O sea, cogí algo del principio, cogí algo del final, pero lo del medio no me interesa y lo elimino. Entonces, en lugar de eso, pongo paréntesis con 3 puntos adentro. Eso quiere decir que algo que el autor original había escrito, yo me lo volé, lo quité. La otra es cuando yo quiero aclarar algo, entonces lo pongo entre corchetes. En este caso, el ejemplo es una cita donde dice ellos. Claro, como yo estaba leyendo ese documento, yo sé que ellos eran los adultos que tal vez entrevistaron, pero el que me va a leer a mí no lo sabe. Entonces yo puedo, si yo quiero recalcar eso, yo puedo poner ellos. ¿Quiénes? Los adultos, porque lo leí, porque ahí lo decía. O por ejemplo, abajo que dice el subrayado no es el original, entre corchetes porque usted lo está subrayando. Entonces esas son las 3 formas y con letra cursiva. Esas son las 3 formas en que yo puedo meterme en una cita textual. Citas indirectas. ¿Cuáles son esas? Cuando yo leo y en lugar de poner qué es lo que se debe hacer, esto es lo correcto, cuando yo leo y en lugar de poner lo que él dijo, yo lo digo en mis palabras, pero aún así, como yo me inspiré, como yo lo leí, esa idea de otra persona, yo lo pongo y tengo que referenciarlo, pongo el autor y el año. En este caso, entonces pondría de acuerdo con Buira, 2012 y la UNED, y puedo unir 2 personas, sí, porque puede ser que yo me tope con autores que están opinando lo mismo sobre algo. Entonces yo puedo decir que Julano y Julano opinan que, y lo pongo en mis palabras. ¿Aclaraciones hasta aquí o vuelvo a repetir lo de las citas textuales? Si de casualidad usted va a mencionar algo que dijo en 2 hojas diferentes, ¿verdad? Porque no sé, que es un tema que habló algo en una página, se pone dentro de la misma cita las 2 referencias de páginas, o se cierra una y luego se pone, dijo en esto y luego dijo esto en tal otra página. No sé si me expliqué bien. Si lo va a copiar igual y las páginas va, digamos que está escribiendo en el borde de usted está leyendo y el borde de la página, de esa página y pasa a la otra, usted puede poner PP y pone las 2 páginas. Pero si es que usted leyó al inicio de una página y después otro pedacito de otro, usted tiene que poner las 2 citas textuales diferentes, en oraciones diferentes. Ok, perfecto. No sé si era hacer la consulta. Sí, eso mismo, las 2 me lo respondió. Muy amable. Pero a veces cuando uno va leyendo y ya pasa a la otra página, digamos, yo voy leyendo como por aquí abajo y tengo que pasarlo voy leyendo al final de la página y doy la vuelta y va al otro lado, entonces sí puedo poner PP 1 y 2, ¿verdad? 2 rayita 3 o 1 rayita 2. Ok, ahora vamos a ver cómo se hacen las referencias o la lista de referencias. Vea, en la lista de referencias hay una receta que es la siguiente. Y en todas, número 1, ¿quién es el autor? Número 2, la fecha. Número 3, el título del documento principal. Y número 4, la fuente, de dónde lo tomé. Y ese dónde lo tomé pudo haber sido de un libro que estoy viendo, en ese caso sería el editorial. Puede ser de una dirección electrónica que estoy poniendo o puede ser de un DOI. El DOI es como la cédula que tiene ese documento en las bases de datos electrónicas. Entonces siempre va a ser esta misma receta, autor, fecha, título y fuente. Entonces, este sería el caso más común en este caso sería Castro, ¿quién es? Es el autor. Y ven que solo uso el primer
apellido, las iniciales de su nombre, el año. En este caso es una revista, es un artículo de una revista. Y ojo con esto porque a veces se les complica mucho. Entonces viene el nombre del artículo, ¿verdad? Viene después el nombre de la revista. Y yo siempre les estoy poniendo a ustedes el nombre del documento principal, siempre va en cursiva. La revista alberga muchos artículos. El documento principal es la revista. Entonces, el volumen también va en cursiva. El número de esa edición va entre paréntesis, coma, y pongo el número de páginas, de dónde a dónde en el número de páginas va ese artículo dentro de la revista. Esta es una de las más complicadas, pero es la forma más simple de que lo pueden ver. Entonces, número 1, el autor. Número 2, el nombre del documento. Número 3, el título. Perdón, el número 1, el autor, la fecha número 2, el título es el número 3 y la fuente. En este caso, es de una revista. Cuando tengo un libro completo en otro idioma, es importante poner su traducción entre corchetes. Vean que ya con APA 7 no se usa la ciudad y el lugar. Eso se eliminó. ¿Ok? Otra cosa, cuando hay dos autores, se usa este signo que siempre se me olvida cómo se llama, pero es que es de y compañía. Se usa entre uno y otro. Profe, ¿se está proyectando algo? Ahí sí. Sí, ¿No yo lo le iba a están decir viendo? lo mismo a mí. No, hace rato no. Sí, Pero ¿por qué no me dicen, muchachos? Porque estoy yo hablando como en chino. yo Entonces no me van a pensé que era entender por el nada. loading. Ah, cositas más tiernas. No. Están como en ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ay, entonces vuelvo a repetir. Entonces, la receta de esto es, entonces, ¿desde cuándo no ven? Desde cuando habló de los... Ahí. Ok. Entonces, acuérdense, 1, autor, 2, la fecha, 3, el título y 4, la fuente. ¿Esto sí lo vieron? No. Yo no. A partir de que sí. No, señora, sí. Ok. Esto es como se cita, como se pone en la lista de referencias un artículo de una revista. Entonces viene el número 1, el autor, Castro, que es nada más el primer apellido, coma, las iniciales, punto, el año entre paréntesis, punto. Viene el nombre del artículo y viene ahora el documento o el nombre donde está ese artículo, que es una revista. Ese nombre, la revista, como es el documento principal, va en cursiva. El volumen va en cursiva y el número de la revista, que no siempre lo tienen, va entre paréntesis, coma, y después viene las páginas de dónde a dónde va ese artículo. Esto es como se presenta un artículo de una revista siempre. ¿Ok? Vuelvo a repetir, si hay un libro que ustedes o un documento que ustedes están leyendo en otro idioma, entonces en las referencias tienen que tratar de poner la traducción entre corchetes, que son estos paréntesis como cuadrados. Cuando tienen dos autores, tienen que poner este signo en la lista de referencias solamente, este signo de y compañía, o varios autores y antes del último ponen el signo este de y compañía en inglés. ¿Ok? Hay a veces documentos que tienen un DOI. Ahora APA 7, antes había que poner recuperado de, ahora ya no se pone recuperado, ahora solamente se pone la dirección electrónica del DOI o el URL donde ustedes lo encuentran, pero en este caso es un libro que tiene un DOI.
Y vean que este libro tiene una segunda edición. Si son primeras ediciones, yo no tengo que aclarar que esa es primera edición. Pero si son 2 o más ediciones, tiene que poner cuál edición está usando. ¿Qué cosa no viene en APA 7? Ya no ponen ciudad ni país. Ahora solo ponen si quieren, el editorial, que en este caso es Sage. Capítulo de un libro en otro idioma con tercera edición con volumen. Este sí viene con todas las posibilidades abiertas que le pudo haber pasado a alguien. Bueno, este tiene 2 autores, entonces pongo el apellido, coma, las iniciales de su nombre, el I, este signo, el apellido y las iniciales del segundo, el año entre paréntesis. Esto es un libro en inglés, entonces se llama Biocommerce. Le pongo entre corchetes la traducción y vean que, perdón, este es un capítulo de un libro. Entonces me va a pasar lo mismo que pasa con las revistas y los artículos. Biocommerce es un capítulo que está dentro del libro. El documento principal, ¿qué va a ser? El libro. Entonces, a diferencia de cómo se empieza, como empiezo la referencia, yo tengo que decir que este capítulo está donde en A, que serían las iniciales de ese autor, Pérez, que es un editor, coma, el nuevo comercio, que sería el nombre del libro, que es una tercera edición, volumen 2, y que ese capítulo va de la página 24 a la 41. Y pongo el editorial de ese libro. Esto es un caso extremo de lo que le pueda pasar a alguien, pero que tiene que llevar todo esto. Pero sí, a veces nos encontramos capítulos de libros, entonces siempre hay que poner en y dónde. Y lo curioso es que lo primero que se pone en ese en son las iniciales y después el apellido al revés de como lo ponía yo los nombres de los autores del capítulo. Sí me doy a entender en esto, está muy complicado. Sí se entiende. Sí, Sí, se da a entender. Sí. Ok. Vean, en esto nada más es consultar. Cuando yo tengo una duda, agarren esta presentación o agarren otras que les voy a mandar donde viene más extenso la explicación de APA 7 y comiencen a consultarlo. Esta es la forma de poner una tesis que ustedes van a usar mucho, ¿verdad? Es el apellido, las iniciales, el año, sistema de redes. Hay que poner entre corchetes, que es una tesis de maestría, pudo haber sido de licenciatura, y en este caso sería Universidad Estatal a Distancia. Otra de las formas que trata de APA 7 es que sí reconoce una serie de cosas que antes no. Si ustedes van a referenciar un tweet, siempre recuerden, 1, quién, 2, la fecha, cuándo, ¿verdad? El título y dónde. Entonces, en este caso sería Obama, B, entre corchetes podrían poner hasta el usuario, la fecha y el nombre de lo que él está hablando. Si es mucho el nombre que ponen, ustedes ponen nada más las primeras 20 palabras, aclaran entre corchetes que es un tweet y ponen el URL. El Facebook es la misma cosa, ¿verdad? Si tienen que usarlo así. El Instagram también es 1, quién, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, voy a pasarme a otra presentación para explicarles algunas otras cosas que no están aquí.
¿Sí ven la presentación? Sí, señora. Ok. Tipos de letras. Bueno, escojan. Yo casi siempre escojo Times New Roman 12 puntos. O la que le pida el programa. Estos son algunos los márgenes iguales a todos los lados. Si son tesis, tienen que dejar más campo a mano izquierda porque eso va a ser empastado, ¿verdad? Entonces tienen que guardar esa referencia. Esta es la sangría que les estaba hablando al principio, ¿verdad? Que son 1.27 centímetros, ¿sí? O 1.5 pulgadas, correcto. Vean que no tenemos justificación a mano izquierda, pero no a la derecha. Cuando tiene que poner un número, generalmente se pone en la parte de arriba, a menos que el programa le pida otra cosa. Bueno, esto es lo que habíamos hablado hace un rato. Esto es lo de los títulos. Esto es lo mismo de las tablas. Sobre el lenguaje inclusivo, APA séptima edición lo acepta, lo exige. Entonces ahora no vamos a hablar de hombre o hombres, sino de ser humano o personas. En lugar de investigadores, personal investigador, profesores o alumnos, profesorado o alumnado, o la persona estudiante o la persona profesora. Ahí abajo está la dirección, yo se las voy a mandar por si quieren leer más sobre el lenguaje inclusivo para que tengan la lista de cómo se trabaja. Esto es lo que acabábamos de ver. Para hablarle de otras cositas que no venían aquí. Ajá. Pues ahora vamos a ver un repaso. Si ustedes me van a decir alguno, una cita directa es cuando se parafrasea las palabras de un autor. ¿Sí o no? No. No. Yo creo que ¿Por no. qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es parafrasear? Es como decir lo que él dijo, pero no copiado exactamente igual. ¿Sí? En tus palabras. Que tenga la misma idea, pero en tus palabras. ¿Y por qué no puede ser igual, profe? Porque si usted lo pone igual y no le pone las referencias y lo hace ver como una cita textual, usted es acusado de plagio. Y en la universidad tiene sus consecuencias fatales. Y por eso hay que citar bien, porque también puede ser acusado de plagio si no hace la cita bien. Mencione las condiciones para una cita textual directa menor de 40 palabras. ¿Qué cosas tengo que hacer? Yo voy a citar algo de menor de 40 palabras, entonces me tengo que acordar de que, número uno, de que Abrir las comillas. abrir las comillas. Y esa también iba en cursiva, ¿no? No. Ok. Abro las comillas, pero simplemente pongo la cita textual ahí, entre comillas, ¿o qué tengo que hacer? O sea, la puede dejar como dentro del mismo párrafo, no necesita como separarla. Si fuera Ajá. de más de 40 palabras, sí la separaría. Ajá, entonces tiene que haber, tienen un contexto introductorio, sería uno. Pongo la cita igual a como la estoy viendo, entre comillas, menor de 40 palabras. ¿Qué más? ¿Qué más cosas tiene que llevar para que esté bien hecha? Bueno, les voy a soplar. Son 4 cosas. Precedidas de una introducción, mencionar el autor y el año, antes o después de la cita, abrir y cerrar comillas y el número de página. Entonces, si esto es para la de menor de 40 palabras, ¿qué cosas tengo que acordarme yo de hacer para una mayor de 40 palabras?
ahí sí tiene que ir con sangría, ¿verdad? El párrafo textual que se extrae. Ajá. Justificado y con sangría. Y antes de eso, Esa va sin comillas va sin comillas, y sin cursiva tampoco. sin cursiva tampoco. O sea, ninguna va con cursiva. Introducción también. Una introducción. ¿A quién tengo que mencionar? A mencionar el autor Claro. y el año. Entonces, la menor de 40 palabras son 4 cosas. Ujú. La mayor de 40 palabras son 7 cosas que siempre tengo que recordar. Precedida de una introducción, mencionar el autor y el año, antes o después. Ponerle 2 puntos. Un renglón aparte con sangría a la izquierda, no lleva comillas y poner el número de página. Para que se acuerden que son una 4 y la otra 7. Esto es como cito un autor. Vea que yo puedo citar Torres, 1995 al inicio, o puedo ponerlo todo entre paréntesis al medio, o puedo eliminar los paréntesis y poner en 1995 Torres estudió tal cosa. Así es como se pone si son 2 autores, ¿verdad? Si está entre paréntesis, siempre voy a usar este signo de inglés. Si está fuera de paréntesis, se puede usar la Y. ¿verdad? Esto es nuevo en APA 7 y es que dice que cuando son más de 3 autores, automáticamente yo puedo usar el et al. ¿Qué quiere decir et al? No sé. Y otros. Y otros. Ajá. Ajá. Por eso ustedes cuando van a hacer un artículo, peleense aparecer de primer autor o de último. Ahorita les digo por qué. Entonces, cuando son más de 3 autores, yo inmediatamente puedo poner el primer autor y poner et al. ¿Hay alguna norma para definir, digamos, si va de primero o de último? Cuando va a escribir un artículo, Sí, por ejemplo. así el que más aporte, Okay. o el dueño de la idea es el que define quién lo escribe. En el caso de ustedes, cuando hagan la tesis y van a sacar un artículo, muy posiblemente su tutor o su director le va a decir que va a medias porque le ayudó a construir eso. Ustedes van de primeros. O de último. Y ahorita les digo por qué. Entendido. ¿Perdón? No, entendido. Ok. Eso es lo que les hablaba de que ustedes no tienen que estar repitiendo. Después de un punto, acuérdense, se terminó la referencia en un párrafo o en una oración. Entonces ustedes pueden empezar con APA 2020. Hay un punto y ustedes pueden continuar esto sin tener que ponerlo al decir, esta edición menciona también, para que no estar poniendo APA 2020. Dios mío, se vino el aguacero. Así es como se ponen los informes de una institución. La primera vez que se pone el nombre de una institución, se pone completo y entre paréntesis las iniciales. Y a partir de ahí yo puedo seguir poniendo nada más las siglas. No, si no encuentran la fecha, simplemente ponen el apellido y ponen S.F. sin fecha. Esto suele pasar mucho. Esta es una cita de una fuente secundaria. Entonces dice, en un estudio de Seidenberg, pongo el año, como se cita en Atkins y Haller, se encontró que, ¿cuál documento es el que ustedes tienen enfrente? ¿El de Seidenberg o el de Atkins y Haller?
El de Atkins y Haller. El de Atkins y Haller. Entonces, el de Atkins y Haller, es el que ustedes van a poner en la lista de referencias. Esta es la forma de citar más de Perdón, dos. Ajá. es que en el anterior, en ese de Atkins y Haller, aparece el símbolo de I, pero no aparece entre paréntesis. En este caso, es que decía que se puede usar cuando está entre paréntesis. Sí, sí está entre paréntesis. En un Ah, bueno, sí. estudio, ajá, Sí, abro perdón. como se cita en Atkins y Haller. Si no Sí, está perdón, bien ahí. entre paréntesis, tengo que usar el I. Correcto, correcto. Esta es una forma de citar más de dos autores en el mismo paréntesis. Se ordena por orden alfabético, no por orden cronológico. Aquí va, Balda es un autor, Camille es otro y Pepper Brand Funk es otro. Esta es una forma de cómo se hacen los trabajos de un mismo autor con diferentes años. Entonces a cada uno le pongo A, B y C y luego abajo en las referencias tengo que poner la referencia para cada uno. Uno para lo que es 1999A, otro para 1999B y otro para 1999C. Esto sería dos documentos de un mismo autor de diferentes años. Y este sí se ordenaría, bueno, se ponen las fechas de menor a mayor. Este ni se los digo porque lo van a hacer mal. Bueno, pero si por si acaso, cuando ustedes van a hacer una encuesta, no hay forma de referenciar la encuesta porque están usando esas encuestas de Google o de esas, entonces pueden poner, digamos, en el marco teórico, marco metodológico, se crea una encuesta usando encuestas libres y ponen el URL, pero es la única vez que se pone un URL. Esto es muy importante. En APA 7, a veces nos encontramos con documentos en línea en Internet que son kilométricos para abajo. Entonces antes uno tenía que comenzar a contar qué párrafo era. Ibas por el párrafo 300 y era muy incómodo. Entonces ahora lo que permite APA 7 es decir, váyase al título o subtítulo más cercano y póngalo ahí en la sección de conclusiones en el párrafo 1 como referencia. Eso sí lo van a usar mucho ustedes, tal vez las leyes. Si están narrándolo, entonces van a poner en el artículo tal, en la sesión tal, de la ley tal, se menciona que, y a la hora de referenciarlo, van a usar prácticamente que Constitución Política, digamos, de Costa Rica o de Colombia, el artículo 6-7 de julio, y ponen el lugar y la fecha. Esto ya lo vimos. Esta es la referencia de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que tenemos publicaciones periódicas, que son las revistas. Fue el ejemplo que les enseñé. A ver qué más. Esta es la presentación PowerPoint que les voy a mandar. Ya no se usa país ni ciudad. Ya no ponemos la palabra DOI grande, sino que ponemos de una vez en la dirección electrónica que viene el DOI. Obvio que si está en otro idioma lo vamos a poner entre corchetes. Esto es por la cual yo le digo que se peleen el último. Cuando yo tengo más de 21 autores en la lista de referencias, yo puedo usar, pongo los primeros 20 y el último autor. Me brinco, digamos, si fueran 51 autores. Pero eso es casi que es muy difícil encontrarlo cuando son tantísimos autores. Ok, libros, esta es la fórmula, ya los vimos. Es
Siempre uno, el nombre del autor, el año, el título y la fuente. En este caso sería el editorial, que aquí sería Crowd Publishers. Pero básicamente esa es la misma receta para todo. Vea que uno, autores, fecha, título y la fuente. Ya les dije que cuando es una segunda o tercera edición hay que ponerlo entre paréntesis y especificarlo. Bueno, yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes la tengan y puedan hacer uso de ella. Y la tengan ahí para que la puedan utilizar cada vez que tengan una duda. Entonces, muchachos, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan o dudas? ¿Están más enredados con APA o están un poquito más claros? Profe, una pregunta, ¿no? de lo del el Excel que usted nos pidió. Es que, ¿hasta cuándo puedo enviárselo? Es que no lo he podido. No, cuando tengan tiempo, no se preocupen. Pero sí traten de aprovechar esta oportunidad para ir afinándolo. Profe, se le puede mandar por correo, ¿verdad? Sí, me lo pasan por correo o me lo pasan en el mismo WhatsApp. Así me queda más práctico, los cojo de ahí. Puede ser WhatsApp privado o WhatsApp de todos. Perfecto, súper bien, gracias, profe. Bueno. Profesora, perdón, nada más, la segunda tarea creo que quedaba para el otro fin de semana, si no me equivoco. Vamos a ver, déjenme verlo un momentito. Y la fecha de la segunda tarea. Es esa, la revisión de literatura del marco teórico. Correcto. Sale para el 16. Ya te digo, estoy abriendo. Y no va a tener que meterme al entorno. Un momento. Sí, en caso que ustedes vean que no salen que no salen con el tiempo, me avisan para ayudarles con el tiempo de entrega, ¿verdad? Creo que Walter tiene razón, está para el 16, sí. Ok, aquí lo tengo ya. Un momento. Sí, es correcto, 16 de julio. Ok, perfecto. Bueno, mucho gusto de verlos. Espero que... Sí, se devolvió el huracán porque está empezando a llover aquí de una forma terrible. Bueno, jóvenes, cualquier cosa nos estamos hablando por WhatsApp. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.